Le damos la bienvenida a todos los que nos ven en nuestro canal de YouTube o en alguna red social o en alguna televisora por ahí. Bienvenidos, este es el Centro Misionero Luz de las Naciones y este aplauso es para ustedes. Siéntanse bienvenidos a casa, estamos para servirles y aquí están las instalaciones para que usted pueda también congregarse con nosotros si usted no tiene una iglesia a la cual asistir. Esta semana es una semana diferente, es un domingo diferente. Y uno como pastor casi siempre está buscando qué tengo que enseñar, qué tengo que hablar, pero cuando hay una fecha así, casi siempre uno está como predeterminado a hablar de un tema. Casi siempre está predeterminado a hablar de la cruz, a hablar de lo que hizo Jesús. Y a mí no me gustan las predeterminaciones. Me siento como encajonado, Entonces yo le digo, Señor, ¿qué quieres que hable? O sea, hay cosas que son bonitas y que se deberían decir, pero ¿qué quieres que enseñe, verdad? Y entonces estaba pensando y pidiéndole a Dios dirección para poder compartir con ustedes un mensaje de esta mañana, hoy en los servicios. Y lo que venía a mi mente fue una palabra, porque como la mayoría de ustedes me gusta ver televisión. ¿A cuánto le gusta ver televisión? Levante la mano. Señor, perdónalos a todos por el tiempo. Sí, entonces uno busca una serie en Netflix o algo y comienza a ver, pero como es Semana Santa, ¿verdad? Uno encuentra también películas religiosas y cosas que se están dando. Algunas muy bonitas, muy apegadas a la Biblia, otras que usted dice, ¿qué es esto? Y apareció Sansón matando a una ballena. Y usted dice, ¿qué es esto? Sansón, una ballena. Y unos enredos que hacen, ¿verdad? Y meten unas películas religiosas que tienen que ver de fe con, no sé, Marcelino, pan y vino. Dígame, ¿qué es eso? O sea, aparecen un montón de cosas en la Biblia, en televisión que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Pero estaba viendo una historia y me llamó mucho la atención por algo que pasó, pero quiero que vayamos a la Biblia y leamos la historia. Y es una historia muy conocida. Está en Marcos 2, del 1 al 12. Vamos a leerlo y después decimos nuestra declaración de fe y vamos a empezar. Porque esta historia me gustó. Y cuando la vi, hubo algo cuando la vi que me llamó la atención y por eso quiero compartir. Dice el capítulo 2. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Diga conmigo que estaba en casa. Vamos, dígalo fuerte, estaba en casa. Y se aglomeraron tantos que no quedaba sitio ni al frente a la puerta mientras él predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Diga conmigo, un paralítico. Como no podían acceder a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Escucha este versículo 5, porque es impresionante. Dice, y al ver Jesús la fe de ellos, diga conmigo, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de ellos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Es una historia demasiado impresionante. Y es uno de los primeros milagros que Jesús realiza. Dice que Jesús está enseñando en una casa, está hablando y comienza a llegar gente a la casa. Se llenó tanto la casa que no había espacio, ni en la casa ni en la calle. Porque cuando en un lugar está la presencia de Dios o está Jesús, siempre hay gente. Diga conmigo, siempre hay gente. No se crea esa mentira de, no, somos poquitos porque somos benditos. No, donde hay cosas buenas siempre hay gente.
Si en su grupo hay gente, hay algo bueno, la gente va a venir. Si esta es una casa donde está la presencia de Dios, la gente va a venir. Dice la Biblia que las multitudes seguían a Jesús. Así que no se crea eso de que, ay, no, somos poquitos. No. Donde está Dios siempre hay gente y siempre hay multitudes. Y entonces la gente llegaba a escuchar a Jesús, y cuando la estaban escuchando, la gente venía porque dice que hablaba diferente a los otros que estaban ahí. Escuche, cuando estaba Jesús, siempre había gente que hablara de Dios. Siempre había gente que hablaba acerca de la palabra. Lo que pasa es que cuando Jesús hablaba era diferente la forma en que él enseñaba, porque dice que lo hacía como si tuviera autoridad. Dice que él hablaba y destruía los conceptos que mucho tiempo ellos venían arrastrando. Entonces Jesús está ahí, aparece de un pronto a otro. Dice que empiezan a romper el techo y 4 hombres empiezan a bajar a un paralítico. Empiezan a bajarlo y entonces Jesús lo sana. Estoy viendo esta historia y la estoy viendo en televisión en una serie, pero el que escribió la serie le pone algo más a la historia. Y es que todo esto que pasó, no lo dice la Biblia, lo agregaron ahí, aparece porque una mujer había visto que Jesús estaba ahí. Fue la que hizo que se movieran todas las fichas para que su amigo paralítico viniera. Pero lo que me encanta es que cuando empiezan a bajar al hombre así en el techo y rompen el techo y todo el asunto lo van bajando, Jesús vuelve a ver para arriba en esa serie y ve a esa mujer que fue la que provocó que todo eso pasara. Esta historia que le leí no lo dice la Biblia, lo dijo el que estaba inventando ahí la serie. Y entonces la vuelve a ver y Jesús le dice una expresión. Le dice, tu fe es hermosa. Y yo dije, wow, tu fe es hermosa. Y yo hoy le quiero hablar de eso, le quiero hablar de una fe hermosa. ¿Por qué, pastor, no está hablando de la crucifixión? ¿Por qué no está hablando de esto? Porque yo creo que todo lo que Jesús hizo, lo hizo por una razón. Y creo que si nosotros aprendemos a tener una fe hermosa, una fe que llame la atención, habrá valido la pena el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo creo que de nada nos sirve hablar de lo que Jesús hizo. Ahora tenemos que hablar mucho de lo que nosotros tenemos que hacer, de cuál es nuestra parte, de cuál es nuestro papel en todo esto. Y me encanta esa expresión que le dice, tu fe es hermosa, mujer, porque yo digo, sabe, yo he hablado de que hay que tener una fe valiente, yo he hablado de que hay que tener una fe agresiva. Yo creo que la fe tiene que ser pionera, la fe tiene que ser tantas cosas, pero nunca la había visto desde ese punto de vista, que nuestra fe tiene que ser hermosa. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué hace que la fe sea hermosa? ¿Cuáles son las cosas que nosotros como hijos de Dios podemos hacer para que nuestra fe sea hermosa? Para que cuando otras personas vean nuestra forma de vivir, vean nuestra manera de actuar en la vida, digan, wow, tu fe es hermosa. Tu fe llama la atención, tu fe me atrae, tu fe, yo quiero tener esa fe que tú tienes. ¿Y saben por qué digo eso? Porque en esta semana se ha hablado con muchas personas que de una u otra manera Dios los ha rescatado, pero salieron de ciertos lugares o de ciertas tradiciones eclesiásticas donde la fe no era hermosa. La fe era un problema. La fe, ir a una iglesia específica o ir a algo, se volvió un problema y dejó de disfrutarse. Hay muchos cristianos que se volvieron tan religiosos, que se volvieron tan fariseos, que su fe dejó de ser hermosa. Que los hijos no quieren ir a la iglesia que él van y quieren tener su fe porque dice, mami, para yo ser como usted, yo no quiero. Creo que tiene que llegar a un punto donde la gente de nuestra casa diga, yo quiero tener la fe que tú tienes porque tu fe es hermosa. Me atrae, me llama la atención. Yo quiero tener el Dios que tú tienes porque la forma en que tú vives, tu fe es hermosa, me llama la atención. Yo quiero eso. ¿Sabe? Lo primero que quiero decirle es que Dios a cada uno de nosotros nos dio fe. Diga conmigo, Dios, no, dígalo fuerte, Dios me dio fe. Dios a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. Y quiero leérselo en la Biblia y que usted anote este versículo. Está en Romanos 12:1. Dice, por la gracia que me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Y aquí va la parte donde dice, según la medida de fe que Dios les haya dado. Pablo está hablando con los romanos y les dice, en palabras ticas, no se agranden, muchachos. Lo que vale de nosotros es la presencia de Dios y es Dios.
Ahora, si cada uno de ustedes use la medida de fe que Dios le dio de la manera correcta. Y lo primero que quiero decirle que para tener una fe hermosa, lo que necesitamos es saber que todos nosotros tenemos fe. Dios a todos nosotros nos dio una medida de fe. Diga, Dios me dio una medida de fe. Dios te dio una medida de fe. A todos nos dio la misma medida de fe. Dios no se equivoca. ¿Y sabe por qué Dios nos dio fe? Porque sabe que la fe es importante. Y por eso quiero que usted vea esta frase. Porque ¿qué hace la fe? Dice, con la fe vemos lo invisible, creemos lo increíble y recibimos lo imposible. Eso es lo que pasa. Por eso necesitamos fe. Por eso Dios a cada uno nos puso fe. Porque dice que con la fe vemos lo invisible, creemos lo increíble y recibimos lo imposible. Eso es fe. Y por eso Dios nos puso a nosotros fe. Diga conmigo, por eso Dios me dio fe. Vamos, levante su mano y diga, por eso Dios me dio fe. Recuerden que a mí me gusta predicar y que todos prediquemos, no solamente hablar y creo que venimos así muy serios. No se pongan serios, qué feo. Necesitamos esa medida de fe. Y esa fe produce cambios. Ahora sí, la Biblia habla, y en la Biblia hay versículos que hablan de cómo Jesús le decía a alguien, tu fe es grande y tu fe es pequeña. ¿Han visto? Que entonces Jesús le dijo a Pedro cuando se estaba uniendo, hombre de poca fe, porque dudaste. ¿Recuerdan esa historia? Y le dice, poca fe. Después se encuentra otra mujer, que era la mujer de flujo de sangre, que va y toca el manto de Jesús y le dice, grande es tu fe, mujer. Después va y se encuentra a alguien que no era ni judío, que era un centurión, y le dice, nada más manda tu palabra. Y él dice, nunca he visto tanta fe como la tuya. Entonces usted dice, si la Biblia dice que Dios a todos nos dio una medida de fe, pastor, y usted dice que nos dio la misma medida de fe, porque Jesús habla acerca de que uno tenía más fe, otro tenía menos, otro tenía esto, por esta razón, y se lo voy a explicar. Porque Jesús no está hablando de la fe que tenían las personas, está hablando del uso que le daban a la fe. Y ahí está la diferencia. Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Diga, Dios me dio una medida de fe. El problema es cuánto yo la estoy usando. El problema es que hay gente que no usa su medida de fe. Y son los que le gusta decir, hey, ore por mí. Hey, usted puede orar por mí, tengo un problema. ¿Y por qué usted no ora? Ay, no, es que Dios lo escucha más a usted. Eso es hablada. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Es como los niños. Ayer íbamos en el carro, iba nuestra hija pequeña Oriana, iba Naomi, y nos lanza esa pregunta. Bueno, por dicho se la mandó a la mamá, a mí no. Esa pregunta complicada es, mami, ¿a quién quieren más ustedes? ¿A Naomi o a mí? Y entonces yo voy manejando y yo, opa, qué buena pregunta. Sí, qué buena pregunta, pero por dicha dijiste, mami, amor. Entonces ya me quedo viendo a Adriana y entonces Adriana dice, no, yo al que quiero más es a su papá. ¡Oh! No. Pero hubiera sido lindo que hubiera dicho eso. O sea, hubiera sido muy bonito, ¿verdad, Cris? O sea, yo hubiera dicho, wow, qué chiva. Pero no dijo eso. Dijo, qué bueno, sí. Hubiera quedado altísima. Pero no dijo eso. Dijo, no, mi amor, los queremos igual. Nosotros como padres a nuestros hijos, por más que usted tenga 2, 3, 4, los va a querer igual. Nosotros que somos malos, que somos seres humanos. Ahora el Padre Celestial a todos nos ama igual, nos escucha igual. Ahora sí, porque unos tienen más resultados que otros en su oración, por la forma en que desarrollas tu fe. Porque necesitamos utilizar nuestra fe. Y si tú desarrollas tu fe y empiezas a usarla, va a servir, pastor. Pero no, escúcheme. Todos tenemos, la mayoría tenemos 2 piernas. Y la mayoría tenemos 2 brazos. Ahora sí, hay gente que puede levantar un peso que yo no puedo levantar. ¿Por qué? Él tiene brazos y yo también. Hay gente que puede correr durante 42 kilómetros una maratón y usted tal vez no la aguanta. Él tiene 2 piernas, pero ¿cuál es la diferencia? El uso que le da. Se levanta en la mañana, sale a correr, sale a entrenar, sale a hacer. Entonces, todos tenemos un cuerpo, pero hay unos que lo utilizan de una manera diferente a otra. Hay unos que a la edad que nosotros, que algunos tienen, los dos pueden tener 40 años, pero este de 40 años corre, hace ejercicio, hace crossfit, hace todo, y el otro de 40 años está tomando pastillas para la presión, no puede ver, la faja le queda así, se le sale la panza. Los dos tienen 40 años, tienen un cuerpo, pero ¿qué pasó? El uso de lo que tienen. La fe es igual. Dios nos dio fe, pero hay unos que la usan mejor que otros. Lo que quiero decirle es que si nosotros queremos hacer que el sacrificio de Jesús valga la pena, tenemos que darle buen uso a nuestra fe. Y le vengo a proponer algo.
Démosle un uso a nuestra fe para que se vuelva hermosa. Para que nuestra fe se vuelva hermosa. Pastor, ¿cómo hacer que nuestra fe se vuelva hermosa? Creo que en esta historia lo podemos ver. Y lo primero que le quiero hablar de una fe hermosa, y la primera característica que creo que eso haría que el Padre nos vea desde el cielo y diga, wow, valió la pena lo que hice por ellos. Es que tiene que ser una fe que no sea egocéntrica. Diga conmigo, una fe que no sea egocéntrica. Yo no sé si usted ha notado, pero la mayoría de las cosas por las que nosotros usamos nuestra fe son demasiado egocéntricas. La mayoría de nuestras oraciones, la mayoría de las cosas que hacemos son egocéntricas. Siempre es pensando en nosotros. Siempre es pensando en nuestro bienestar, en la gente que amamos, en la gente que está más cerca. Y la mayoría de las acciones que nosotros hacemos, donde utilizamos la fe, tienen que ver mucho con nosotros y con nuestro bienestar. Y se nos vuelve muchas veces medio fácil usar la fe así. Yo creo porque Dios me va a sanar. Yo creo que Dios va a utilizar esto. Y eso es una rama de la fe y es importante. Pero eso no hace que tu fe sea hermosa, porque eso es solo para ti. Eso es como tener, no sé, tu mejor mudada de ropa y ponértela para estar solo en la casa. Si tienes algo bonito, si tienes tu mejor ropa, sal con ella. ¿Para qué en la casa? Así es, muchos de nosotros somos egocéntricos y tomamos la fe, tomamos a Dios, lo que Dios nos dio y lo guardamos para nosotros. Y nos volvimos, la mayoría, y tristemente nos volvimos personas egocéntricas donde tenemos la fe para nosotros. Dios es para mí, yo lo uso para mí, yo uso la oración para mí. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto no utilizas tu fe para otra persona sin tener ningún beneficio propio? Porque está bien, yo puedo utilizar la fe para otra persona porque es mi hijo y está enfermo y yo quiero que él se sienta bien porque eso me va a quitar a mi problema. Yo oro por mi esposa que si está enferma para que Dios la sane. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ella esté enferma. Pero ¿hace cuánto no usas tu fe por alguien que no conoces? ¿Hace cuánto no usas tu fe para alguien que no va a traer beneficios a tu vida a nivel humano, pero sí a nivel espiritual? ¿Hace cuánto no mostramos nuestra fe para otros, para que digan, wow, tu fe es hermosa por lo que estás haciendo? Yo tengo amigos, gente cercana, no muchos, pero algunos, que me ponen un mensaje y me dicen esto, me dicen, John, ¿por qué quieres que ores? Es que estoy orando y quiero meterte en mi lista de oración. Y yo, ¿cómo? Sí, quiero meterte en mi lista de oración. Quiero orar por ti, por alguna de las necesidades que estás teniendo. Nada más dime cómo estás. Y yo la primera vez no me lo podía creer. Yo decía, ¿cómo una persona me llama por teléfono para decirme que si tengo alguna necesidad para orar? Y mi expresión es, wow, qué fe más hermosa. Y entonces no solamente le digo mi necesidad, sino que semanas después me pone un mensaje y me dice, ¿cómo te está yendo con eso que me dijiste? Y yo, bien, vieras que mejor, ¿te gustaría que ore por algo más? Y yo, wow, ¿qué pasaría si todos nosotros como hijos de Dios tuviéramos ese tipo de fe hermosa que no es egocéntrica? Yo quiero retarte algo, yo quiero retarte y decirte, ¿por quién estás orando? ¿Por quién estás usando tu fe que no seas tú? ¿Tienes una lista de gente por la que oras? ¿Tienes una lista donde dices, aquí fulanito de tal, un amigo, alguien que está ahí, mira, puedo orar por ti? Pero no simplemente por tenerla, no, lo llamas, le dices, ¿cómo va? ¿Estás orando? Yo quiero hacerte este reto, porque yo creo que si nosotros queremos vivir una vida con una fe hermosa y que hagamos que valga la pena el sacrificio de Jesús, necesitamos tener eso. Utilizar la fe para otras personas, utilizar la fe para bendecir a otros. Pastor, pero yo no tengo fe ni para mí. Todos tenemos fe, el problema es que no la usamos. Necesitas utilizar tu fe. ¿Por qué no la utilizas? ¿Y por qué no la utilizas en favor de otras personas? ¿Sabe? En este país hay iglesias por todo lado y hay reuniones de iglesia por todo lado, pero ¿sabe? Es una fe egocéntrica, es una fe que está metida en cuatro paredes. Y por eso no cambiamos el mundo, porque podemos ser 100, 200, 1000, 1,000,000, pero siempre estamos interesados por nosotros mismos, por los de adentro, por buscar nuestro propio bienestar. Pero ¿estás utilizando tu fe para bendecir a alguien más? Ojalá alguien que no conozca a Dios. Ojalá alguien que sea tu amigo del trabajo, de alguien que usted llegue del gimnasio y le diga, mira, vieras que yo soy cristiano y yo tengo un tiempo ahí para orar. ¿No te gustaría que ore por vos por alguna petición?
yo estoy seguro que la gente se va a quedar con la boca abierta y va a decir, ¿qué? O sea, usted lo que viene es a decirme que usted quiere orar por mí, para que a mí me vaya bien, por algo, sí, dígamelo. Y yo voy a orar por vos, yo voy a buscar cómo hago para que mi fe pueda hacer que tu fe se active. ¿Cómo voy a hacer para que mi fe se vuelva una fe atractiva? Y le garantizo que después de un tiempo va a venir y le va a decir, vieras que tengo otro amigo que a él le gustaría que oren usted. Y usted le dice, claro, vamos a orar, pero usted no oraría también conmigo. Y empezamos a generar un movimiento de fe que haga que milagros ocurran, que cosas pasen, y dejamos de ser gente desconocida y tener una fe egocéntrica y volvemos nuestra fe una fe hermosa. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no activar nuestra vida? ¿Por qué no llevar nuestra relación con Dios y nuestra relación de fe más allá de simplemente venir a una reunión de fin de semana? Que no me malinterprete, tenemos que venir a la iglesia y no podemos dejar de congregarnos. Diga conmigo, no me puedo dejar de congregar. No me puedo dejar de congregar. Y si la gente no vino el domingo, este domingo a la iglesia, porque se fue a pasear, siéntase mal. Escúcheme ahí la cámara, siéntase mal. Mal. Porque tú toda la semana para estar en su casa y el domingo que celebramos la resurrección de Jesucristo te fuiste a pasear, siéntase mal. ¿Por qué? No, Jesús no importa ahí, no importa, Él sabe que yo lo amo mucho, Él sabe que no. Tenemos que darle a Dios el lugar que Él se merece. Y nuestra fe se tiene que volver hermosa. Y escúcheme, no me malinterprete usted. Yo estoy de acuerdo que la gente vaya a pasear y que salga. Yo estoy de acuerdo. La religión no es de que no puedes faltar, pero que cambies a Dios por cualquier cosa es lo que no estoy de acuerdo. Y sinceramente me molesta y me agarra, y mejor no hablo mucho para no generar conflicto. Pero es cierto, porque cambiamos a Dios por cualquier cosa y lo ponemos a un lado. Y por eso es que muchas veces nuestra fe no es una fe hermosa, porque no es una fe que es intensa. Y necesitamos tener eso. Escúcheme, me encanta porque esta gente de esta historia tomaron a este hombre y lo llevaron. Ellos no estaban buscando su propio bien. Y escuche, lo más interesante fue lo que les puse a leer en el capítulo 5, porque Jesús dijo que por la fe de ustedes voy a hacerle el milagro a él. ¿Escuchó? Eso fue lo que Jesús les dijo. Les dijo, por la fe de ustedes voy a orar por él. Por eso le digo, busque gente que no tenga una relación con Dios, que no conozca a Dios, no importa. Pero por tu fe el milagros pueden empezar a pasar. Por tu fe la gente puede ser libre. Por tu fe la gente puede conocer de Dios. Por la fe milagros pueden ocurrir por tu fe. Pero no la guardes para ti. No la guardes para ti. Utilízala. ¿Qué hubiera pasado si los apóstoles hubieran dicho, ya conocemos esto, quedémonos nosotros con lo que Dios nos dio? Y esos 12 se hubieran quedado con la salvación y nosotros vamos al cielo, nosotros estamos felices. No, ellos crearon un movimiento, hicieron que su fe fuera hermosa. Y la gente se unía porque tenía eso. Decían, es que la forma en que usted ve a Jesús, la forma en que usted vive a Dios, es una fe hermosa. Eso produce cambios. Creo que nosotros necesitamos tener eso claro en nuestra vida. Entonces lo primero, no puede ser egocéntrica. El punto número 2 que le quiero hablar de la fe, porque yo no quiero hablar mucho, quiero orar para que lo pongamos en práctica. Tiene que ser movida por el amor y la compasión. Diga, lo primero de una fe hermosa, diga conmigo, lo primero para una fe hermosa, no, fuerte, lo primero para una fe hermosa es que necesita dejar de ser egocéntrica, y lo segundo tiene que ser movida por el amor y la compasión. ¿Hace cuánto no hacemos algo por amor y compasión? ¿Hace cuánto no hacemos algo pensando en alguien más y no solamente en mí? Y que ese amor nos mueva. Lo que hizo que Jesús fuera a la cruz fue el amor y la compasión que tenía. Estos hombres, yo me imagino que estaban bien físicamente, se sentían bien, pero ellos dijeron, nuestro amigo no. Y lo amamos. Y queremos que Él camine igual que nosotros. Queremos que Él tenga los mismos beneficios que nosotros tenemos. Vamos a hacer algo por Él. Y ese amor los movió a actuar, los movió a hacer algo, ¿sabe? Por eso es que hacemos grupos de amistad, por eso es que servimos en ministerios, por eso es, ¿por qué? Es por amor y compasión, eso es lo que tiene que hacer. No es por ninguna otra cosa. Es porque cuando entiendas que tu fe no se trata solamente de ti, sino que se trata de lo que dijo Dios, que dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las naciones. Pero la predicación, escúcheme,
Y lo digo con todo respeto, los tiempos han cambiado, no son tiempos de hacer campañas y poner música cristiana en el parque, hacer cosas. Eso no convence a nadie ya. ¿Por qué? Porque como dicen los muchachos, es que los cristianos somos, bueno, no sé si los muchachos, ya eso es una cosa más de viejillos, muy ring ring y poco helado. ¿Han escuchado eso? Es mucho ring ring y poco helado, nada de helado. Así somos los cristianos, o algunos cristianos. Entonces, vamos a hacer un evento para ganar gente, y llegan y se ponen música y ponen un escándalo y empiezan a cantar canciones evangélicas, y son lindísimas para los evangélicos. O sea, para los que conocemos de Dios, alabar a Dios es bonito, pero si alguien no conoce a Dios, alabar a Dios no es bonito. Para usted es buenísimo que pongan el poderoso de Israel y usted se le mete el Espíritu Santo y usted empieza. Su voz se oirá. ¿Y a quién le gusta danzar? Levanta la mano. ¿A usted le gusta danzar para Dios? Claro, pero para ganar personas danzar no es una buena estrategia. Pues están en el parque, el poderoso de Israel, y todo el mundo, ¿qué le pasa a estos locos? Y entonces salen todos sudados y todo, se gastó un montón de dinero, se hizo, y la gente, uy, qué evangelizada. ¿Cuál evangelizada? Nada. Lo que hicimos fue más bien decirle a la gente o enseñarle una parte de nuestra fe que ellos no entienden y que lo que hace es repelerlos. Pero si nosotros les mostramos una fe basada en amor y compasión, y en lugar de hacer eso, lo que hacemos es orar por las personas, lo que hacemos es ver quién está en una necesidad y tratamos de ayudarlo. Si nosotros, el amor y la compasión nos hace ir y buscar a esa persona que está pasando por un problema, decirle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? No solamente orar, mira, tenés goteras, yo me subo a arreglarlas, veamos a ver qué puedo hacer. Esa es una fe que es hermosa, y eso mueve, y eso atrae, y eso atrapa. Saben, muchas personas que llegaron a esta iglesia, están en esta iglesia no porque había buena música, aunque haya buena música, no porque había un buen predicador, porque no soy tan buen predicador. Se quedaron aquí hablando con mucha gente porque dicen, me sentí amado, me recibieron y me sentí. Cuando llegué me dieron una sonrisa, eso me conquistó. El amor conquista más que cualquier otra cosa. Y una fe hermosa es una fe que tiene amor. No tratemos de conquistar a la gente con conocimiento, conquistémosla con amor. La pregunta es, ¿con qué te trajo Dios a ti? Fue con amor, ¿no es cierto? Con amor. Nos atrajo con amor. Yo lo reto a usted este domingo de resurrección y le digo, ¿por qué no hacer que nuestra fe se vuelva hermosa? ¿Por qué no empezar a dejar de vivir tan egocéntricamente? ¿Por qué no empezar a demostrar más el amor? Y por último, el tercero, una fe hermosa va a requerir esfuerzo. Diga conmigo, va a requerir esfuerzo. Va a requerir esfuerzo. Va a requerir un sacrificio. No fue fácil lo que pasó ahí. Estos hombres tuvieron que tomar a su amigo y traerlo. Bajo con el calor, con todas las cosas que tenía que hacer, tuvieron que traerlo y ponerlo ahí. Tuvieron que romper el techo para que llegara. ¿Sabe por qué muchos milagros no ocurren? Porque nuestra fe no está dispuesta a pagar un precio grande por otra persona. Yo ya le dije, pero si él no quiere, yo no voy a estar buscando siempre. Yo ya he orado, pero muchas veces nosotros necesitamos pagar ese precio. Esos hombres venían caminando con su amigo, y mientras ellos caminaban, yo no sé qué podían pensar. Yo no sé qué podían pensar. Tal vez estaban soñando con el milagro. Tal vez estaban soñando con que algo pasara. Pero hubo un momento específico, donde ellos dijeron, mi fe tiene que volverse acción. Yo tengo que buscar al necesitado. Pusieron su fe en práctica. Y poner la fe en práctica significa que mientras otros son simplemente gente que observa, hay unos que dicen, yo sí voy a hacer algo. Y se ponen de pie y buscan al necesitado. Y dicen, yo quiero tener una fe hermosa. Yo quiero rescatar al que está pasando ahí. Yo vengo a decirle que necesitamos gente así para que el sacrificio de Jesús valga la pena. Que necesitas agarrar y tener una fe
fe que no sea egocéntrica, tener una fe que sea movida por el amor, pero también tener una fe que esté dispuesta a pagar un precio y traerlo. La Biblia dice que los amigos lo trajeron, abrieron el hueco, lo metieron. El paralítico tenía un problema físico, pero hay mucha gente que está a nuestro alrededor que tiene otro tipo de problema y que desean llegar y tener el mismo Dios que tú tienes y tener la misma relación con Dios que tú tienes, encontrar la misma gracia que tú encontraste, pero no pueden llegar solos. Ellos desean, pero no pueden hacerlo porque la religión los dañó, porque tal vez tienen malas experiencias, porque tal vez salieron de la iglesia, de alguna iglesia, sintiéndose mal o frustrados. Y tú y yo tenemos lo que necesitamos, pero también lo que ellos necesitan. Pero muchas veces nosotros lo guardamos para nosotros. Pero cuando tú dices: yo quiero tener una fe hermosa, yo quiero tener una fe que no es egocéntrica. Yo sé que es difícil, pesa, ¿no es cierto? Pesa. Pero una fe hermosa está dispuesta a pagar un sacrificio. Una fe hermosa es la que dice: ok, yo sé que esta mano se me va a cansar, pero voy a levantar al que necesita ser levantado. Lo voy a traer a la iglesia, lo voy a llevar al grupo, porque un día sé que esa persona va a llegar. Y así como Jesús le dijo al paralítico: levántate, tus pecados te son perdonados. Sé que si yo tomo parte de esto, hago que mi fe sea hermosa, va a llegar un momento en que la persona que está ahí en el suelo va a levantarse y se va a levantar y las cosas van a empezar a cambiar. Pero él necesitó gente que estuviera dispuesto a pagar el precio, gente que hiciera que el sacrificio de Jesús valiera la pena. ¿Cuántos quieren tener una fe hermosa esta mañana? Ponte de pie ahí donde estás. Y este es un reto para nosotros. Yo no sé si eran las palabras que querías escuchar, pero fue la palabra que Dios me dio. Y yo puedo tener muchos errores y muchas faltas, pero yo sé que si Dios me da una palabra y no la hablo, no me va a volver a dar más. Y yo no quiero que eso pase. Haz que tu fe se vuelva hermosa. Que un día desde el cielo te miren y te digan: Michael, tu fe es hermosa, atrae, llama la atención. Los fariseos saltaron ahí, dijeron: ¿cómo es posible? ¿Cómo hacen esto? Escúchame, los fariseos siempre estuvieron en cada uno de los milagros de Jesús, en la mayoría, pero no hacían nada. Tenían más conocimiento que todos los que estaban ahí, pero no hacían nada, porque cambiaron la fe por una religión, por una tradición. Hagamos que nuestra fe se vuelva hermosa, y es el mejor regalo que le podemos dar a nuestro Dios. Y decirle: Señor, que valga la pena el sacrificio que hiciste por mí. Y mi fe me hace congregarme, mi fe me hace servir, pero mi fe también me hace buscar al que no tiene a nadie y orar por ellos. Los reto esta semana: busque 2, 3 personas, haga una lista de oración y empiece a orar por gente, por necesidades para ellos, y que su fe se vuelva hermosa, deje de ser egocéntrica, que usted sea movido por amor, por hacer cosas por otros, y que usted esté dispuesto a pagar un precio, un sacrificio. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy oro, Dios, para que esa fe hermosa, Señor, llegue a nuestra vida, para que esa fe, Señor, que es hermosa, transforme nuestra manera de pensar, Señor, y aparezca en nuestros corazones. Que la gente pueda decir cuando nos ve: es que él tiene una fe hermosa, es que es una fe que no es egocéntrica, es una fe que va más allá, es que no es religión, no es tradición, es que ese hombre está orando por una necesidad que yo tengo y yo no le dije nada, él me buscó, es que me ayudaron, es que me cargaron. Alguien tuvo una fe hermosa contigo un día y eso te atrajo, te cautivó.
después te guardaste esa fe para ti. Te la guardaste para ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro, Señor, por todos los que estamos en este lugar. Padre, para que tu presencia traiga esa seguridad en nosotros, para que seamos activados. Y si tú quieres hoy decirle, Señor, yo quiero tener una fe hermosa, levanta tus manos ahí y haz una oración y dile, Señor, yo quiero, Espíritu Santo, tener una fe hermosa para ti. Dame la fortaleza que necesito para hacerla. Dame la sabiduría para hacerlo. Yo quiero hacerlo, Dios, para ti.